Ya. Bienvenidos hermanos, muy buenos días a otra transmisión en vivo por parte de la iglesia El Arca del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga mucho. En esta ocasión no va a ser una enseñanza, va a ser la prédica de los domingos por parte del pastor Daniel Muñoz. Acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de llevar palabra otro día más. Te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a todas las personas que necesiten una palabra de aliento, un poco de sabiduría, Señor. Te pido que lleves al Espíritu Santo, Señor, al corazón de todas las personas que estén escuchando esta prédica. También te pido que no nos dejes solos, Señor. Pueden haber personas mayores que se sientan aisladas o muy solas, y también personas de diferentes edades. Te pido que estés en su compañía, Señor. Te encomiendo la vida de todos los hermanos de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los dejo en manos del pastor Daniel. Hola, ¿cómo están? Familia, es un privilegio, ¿verdad?, poder estar transmitiendo en vivo. Es un poco diferente a como lo veníamos haciendo, obviamente, en el culto normal, y pues les pido perdón por los nervios, o que sí me agarran un poquito de nervios, pero vamos a hacer una oración. Vamos a tratar de hacerlo breve, claro, y esperando, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios traiga fortaleza al corazón de la iglesia. Dios le bendiga, amada iglesia. Les amamos y les extrañamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, ponemos delante de ti este tiempo. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Creemos en tus promesas. A pesar de todo, Señor, hoy queremos recibir un alimento que nos dé fuerza, que nos dé gozo, que nos dé ánimo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, el título de esta enseñanza se llama Disfruta lo mejor de tu vida. Pues ahorita está muy complicado esa parte, hermanos, porque pues muchos de nosotros podemos preguntarnos cómo poder disfrutar lo mejor de una vida cuando estamos muy limitados. Cómo poder disfrutar lo mejor de una vida cuando a mí me está amenazando una enfermedad, me está amenazando la economía, me está amenazando la muerte. Al final de cuentas, yo creo que cada uno de nosotros estamos expectantes, y muchos hemos perdido el enfoque. ¿Expectantes a qué? ¿A qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Me irá a alcanzar el coronavirus? ¿Me iré a morir? ¿Será cierto? ¿Será el gobierno? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues yo creo que este título tiene mucha fuerza, mucha esperanza, porque en este momento de nuestra vida nosotros podemos disfrutarla al máximo. Y pues yo quiero que me acompañes, si eres tan amable, a Lucas 23. Lucas 23, versículo 26. Quiero que leamos juntos esta historia. Lucas 23, versículo 26. Dice así, en el nombre de Jesús, dice Lucas 23, 26. Y dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas y por sus hijos. Porque de ahí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, y a los collados cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevad también con él
a otros dos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Esa palabra yo quiero que tú te la grabes en tu corazón. Llevaban también a otras dos personas junto con Jesús que eran malhechores. Cuando Jesús iba cargando su cruz, también iban otros dos malhechores con él para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvense a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Voy a poner una pausa aquí pequeña. ¿No te suena parecido a este tiempo? Esos cristianos que decían que Dios, ¿dónde está tu Dios? Y luego fíjense cómo sigue más adelante. Los soldados también se escarnecían acercándose y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciéndole: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, miren qué bendita historia. Hay una parte aquí en la historia que menciona que había unas mujeres que estaban llorando y se estaban lamentando por lo que le estaba pasando a Jesús. Y él voltea y les dice: hijas, no lloren, lloren por ustedes, porque si eso me está pasando a mí, ¿qué les va a pasar a ustedes? Porque ciertamente Jesús es el árbol verde y las hijas de Jerusalén es el árbol seco. Estas personas lamentaban la crucificación de Jesucristo, que es el árbol verde, pero Cristo les advierte que deben llorar por ellas mismas y por sus hijos, porque vendrían sobre ellos un tiempo de tribulación. Un tiempo de tribulación tan grande que aún ellas mismas decían que venga sobre nosotros los collados para cubrirnos y los montes. Me quiero morir, en pocas palabras. Es una palabra muy, muy fuerte, porque de tanta tribulación lo que quiero ya es morir. Probablemente, ¿verdad? Jesús está hablando a la tribulación que los mismos romanos hicieron al pueblo de Israel cuando destruyeron Jerusalén y el templo, que fue 40 años, que fue la persecución. Y bueno, al final de cuentas Jesús fue perfecto y él padeció injustamente. Lo que yo quiero llegar a invitarles es lo siguiente, hermanos: es que nosotros nos demos ánimo para llevar este título a la práctica, que es el título: disfruta lo mejor de tu vida. Amén. Entonces estaba yo ahorita platicando con Fernando y decía: el pastor tiene por características decir amén, entonces ahí en su casa grita un fuerte amén. Dale un abrazo a tu esposa, dale un abrazo a tu hijo. Disfruten la palabra de Dios, porque nos va a traer consuelo y esperanza. Ahora, Jesús ya estaba en la cruz, habían unos malhechores, y cómo él pudo haber disfrutado lo mejor de su vida, pero en ese momento parecía imposible. Antes de llegar a la cruz pasaron ciertas circunstancias. Primero, el camino a la cruz no fue sencillo. Jesús tuvo que reprender a Pedro cuando le dijo: Señor, ojalá y no vayas a sufrir.
¿Sabían que ese hecho de que Jesús iba a estar en la cruz del Calvario iba a ser un evento histórico a donde usted y yo podíamos ser salvos por la sangre de Jesús? Y la muerte del Maestro iba a tener unas consecuencias eternas, por ejemplo, en su vida y en la mía. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Jesús no escuchó la voz de Pedro cuando le dijo: Señor, no vayas a morir porque vas a sufrir mucho, mejor cuídate. Y Él le dijo: te reprendo, Satanás. No creo que haya sido muy sencillo esa parte. La despedida, cuando los discípulos, ¿verdad?, estuvieron con Jesús y ya se iba a despedir de ellos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos despedido de un familiar y es doloroso? De hecho, cuando el día se va, le dijo: no se pongan tristes, yo no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador. Ahora, hay otra parte que me llama mucho la atención: la agonía antes del camino a la exaltación. Mateo 26:38. Fíjense esto que está impresionante, amados. Mateo 26:38. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, bueno, en el 38, perdón, yo estaba leyendo el 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Saben? Jesús no está peleado en ningún punto de la palabra de Dios con que nosotros nos pongamos tristes. De hecho, Jesús se puso triste, pero nos dio el antídoto para que nosotros esa tristeza se convierta en gozo, en alegría. Es la oración, hermanos. Cuando Jesús estaba triste, pues al final de cuentas Él convocó a Pedro, convocó a Juan, a Santiago: acompáñenme a orar porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él se fue a orar y dice que su tristeza era tan fuerte que hasta sudaba como gotas de sangre. Pero cuando terminó de orar y Dios le dio la convicción, la fuerza de lo que iba a hacer y el poder para resistirlo, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Realmente nosotros estamos pasando por un tiempo muy triste. No podemos tapar el sol con un dedo y decir: ay, gloria a Dios, ni plaga tocará tu morada. Porque les voy a decir una cosa, amados. Ahorita se oyen cosas que, obviamente, malas noticias, y no es por desalentar, pero es una realidad. Pastores que están cayendo en Italia, ministros que están cayendo ante este virus. Yo no sé si usted se ha preguntado esto. Dios me eligió para este tiempo, Dios me eligió para esta hora. ¿Y qué si yo tengo que morir en este momento para que la iglesia pueda despertar? Y pueden decir: no inventes, el hermano Daniel se murió. Pero ¿qué está pasando? Y venga temor sobre la iglesia, y Dios use nuestra vida para que la iglesia se levante, pero ya no de una manera superficial, sino de una manera real, poderosa. Porque muchas veces solamente fingimos una religión superficial, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté conectado con el Padre. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Estaba triste. Y muchas veces es que me quiero morir. Siento que ya no voy a aguantar. Y lo que menos hacemos es la oración. Hacemos todo lo contrario. Peleamos, nos insultamos, renunciamos del trabajo, nos queremos. Algunas personas incluso agarran una soga, se la ponen en el cuello y se matan como Judas, porque no tienen una relación personal con Dios. Al final de cuentas, la tristeza va a ser inevitable, pero Dios te puede dar la salida. Ese fue el camino hacia la cruz, la tristeza, la agonía. Y luego el camino hacia el Gólgota no fue sencillo. Vinieron golpes, a Jesús le taparon la cabeza y lo golpeaban y decían: a ver, profetiza, quién te está pegando. Y de repente le pegaban en la espalda con látigo, le arrancaban sus carnes, le quitaron la barba. Hermanos, eso está bien delicado, porque no fue sencillo.
ahorita se oyen muchos pastores, que Dios nos va a dar la victoria. Y yo sé que sí, porque está escrito. Pero ahorita tenemos que prepararnos para esta agonía, que no la puedes dejar pasar, hermanos, que no es una broma. La gente se está muriendo, los cristianos están falleciendo. ¿Y qué pasa ahorita que en México empiezan a ponerse las cosas más graves? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios, porque Dios nos va a dar la victoria. Parecía que Jesús ya había sido derrotado, que Jesús ya había perdido, ya en la cruz. El gozo de Dios fue la fortaleza del Maestro. El gozo del Señor fue la fortaleza del Maestro. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Quiénes en la palabra de Dios pudieron tener ese gozo de Dios, esa fuerza sobrenatural de Dios? Porque es una palabra que se menciona en la Biblia. Ay, sí, el gozo del Señor es mi fortaleza, y luego ya no queremos nada con Dios, estamos renegando. Pero lo que nos da ese gozo es la relación íntima y verdadera con Dios, amados. Por ejemplo, vemos a Job. Job, cuando llegaron le dijeron: tu familia acaba de morir. Pero en el cielo se hablaba de Job, y Dios conocía a Job, la voz de Job. Y la Biblia dice que él sacrificaba ídolos, no solamente por él, sino por su familia. Adoraba, hacía cultos para su hogar, se metía en la presencia de Dios, sacrificaba ídolos, oraba por su familia. Y cuando se mueren sus hijos, la Biblia dice que él se puso triste. Esa palabra va a ser necesario. Si tú tienes un problema matrimonial, ni modo que te pongas contento, empieces a cantar alabanza. No, te vas a sentir mal, te vas a sentir triste, pero vas a orar, porque de ahí va a venir la fuerza que Dios te va a dar para poder resistir toda esa tribulación, esa tristeza y esa angustia. Este hombre era un hombre de oración. Y de repente llegan y le dicen que habían robado todo, que sus hijos habían muerto. Y dice la Biblia que rasgó sus vestiduras, se puso triste y que adoró a Dios. No, hombre, hermanos, eso es una locura. De repente se pone malo y empieza a hablar con Dios, y en todo eso no pecó Dios. Pero había alguien que no estaba con esa relación íntima con Dios, y era su esposa. Y su esposa llega y le dice: maldice a tu Dios y muérete. No tenía ella una relación con Dios. Era el mismo Dios, pero no era la misma relación. En el cielo se habló de Job, pero no de la esposa. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que lo que nos va a dar la fuerza, el gozo de Dios, es la oración íntima con Dios. Pedro se alegró cuando estaba en la cárcel, fue azotado, dice que salió y se gozaban. ¿Por qué? Porque él tenía una intimidad con Dios, platicaba con él en la cárcel. El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, era la adoración tal de Juan que cuando él estaba conectado con Dios, Dios lo trasladó a las calles de oro y al mar de cristal. Dios lo trasladó, hermanos, al lugar a donde tú y yo vamos a estar en un futuro con el Señor, adorándolo, en la isla de Patmos. Yo no sé si Juan estaba triste, yo me imagino que sí, por eso oró. Y cuando empezó a orar vino visión. No se empezó a quejar, no se empezó a renegar, no empezó a tener temor, empezó a orar, y Dios lo usó en la isla de Patmos. Estamos en un tiempo donde nos está acorralando el enemigo. Parece que está ganando, pero Dios está orquestando una victoria tremenda. Pero ¿qué tal si usted y yo somos elegidos para morir en este tiempo? ¿Qué va a pasar? Nunca lo he pensado. ¿Qué va a pasar si su hijo o su hija se van por este virus? ¿Cómo va a reaccionar usted, amado? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Maldice a Dios y muérete? ¿O va a adorar al Señor?
Yo sé que Dios puede hacerlo, pero si no lo hiciera, como dijeron los amigos de Daniel, si Dios no me salvara de ti, oh gran rey, no te voy a adorar. Mi preocupación es que la gente, cuando venga esto y vengan pruebas, amados, se aparte de la presencia de Dios y diga: no, Dios no está conmigo, ya me dejó porque ya se murió mi familia. Mi preocupación es que la gente deje de creer. La Biblia dice: en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, tenemos que meternos con Dios, prepararnos, ir, confiar, orar, pedirle a Dios, ¿verdad?, que cuide nuestra familia. Pero si Él quiere y somos elegidos para este tiempo, porque nos va a usar para que se venga un avivamiento, que aquí estamos, que nos use. Muchos de nosotros hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, úsame. ¿Y qué tal si Dios te quiere usar en eso? Para que la iglesia despierte y se levante y empiece a llorar y empiece a clamar de corazón, hermanos, no de por encimita. El apóstol Pablo y Bernabé estaban en el cepo, en la cárcel, en lo más apestoso, en lo más oscuro, dice, cantando alabanzas a Dios, gozándose de una manera sobrenatural. El gozo de Dios fue la fortaleza de Job, la fortaleza de Pedro, la fortaleza de Juan, la fortaleza de Pablo y la fortaleza de Bernabé. Y el que más me impacta, porque la Biblia dice que sigamos el ejemplo de Jesús, es mi amado Jesús. ¿Cómo te puedes gozar cuando tienes en tus manos unos clavos y en tus pies? Tu cuerpo ya está desfalleciendo, estás al borde de la muerte, y de repente te volteas hacia abajo y dices: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Disfrutar la vida al máximo no significa que te vaya bien en todo lo que tú tienes, significa que adores a Dios en medio de la tribulación. En todo momento nosotros podemos disfrutar nuestra vida al máximo. Job la disfrutó al máximo, adorando a Dios cuando se murieron sus hijos. Dios le dio el doble, se lo regresó, hermanos. Pedro disfrutó la vida al máximo cuando supo que había padecido por causa de Dios. Dice que se alegró. El gozo de Dios fue su fortaleza. Juan adoraba, ¿verdad?, y bendecía. La isla de Patmos lo bendecía y adoraba a Dios, y el gozo de Dios fue su fortaleza. Y vino la revelación. Pablo y Bernabé adoraban, estaban ahí. Dijo: si me muero, ¿qué decía Pablo? No importa, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa que me muera aquí en la cárcel, pero yo voy a adorar al Señor. Y empezó a cantar, y el gozo de Dios era su fortaleza. Y se abrieron, se desató, las cadenas cayeron, se abrieron las puertas de la cárcel, y Dios hizo algo sobrenatural. Jesús diciéndoles: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiéndole perdón a Dios por ellos mismos. Esa era su fortaleza. Dios le dio tantas fuerzas que de repente volteó y le dijo: hoy tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Era su fortaleza. Todavía en la cruz del Calvario, mi maestro, salvando gente, perdonando al enemigo, orando a Dios diciendo: Señor, aquí está mi alma, te pertenece. Tenemos un gran ejemplo de guerreros que no se doblegaban ante cualquier detallito, hermanos. Este gigante va a caer. Yo no sé si yo vaya a vivir, me vaya a dar o no el coronavirus, no lo sé, no me interesa. Solamente sé que el gozo de Dios es mi fortaleza. Si mi vida es necesaria que caiga para que muchos ministros se levanten a predicar, la iglesia deje de ser inmadura, fluctuante, de doble ánimo, inconstantes, no se les puede decir nada porque aquí en su casa aparte. Estamos en un tiempo donde tenemos que reaccionar. Y te voy a decir algunas razones de por qué o para qué disfrutar tu vida al máximo en la tribulación.
Por ejemplo, Mateo 16, 26. Fíjense lo que dice. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su propia alma? O sea, cuando tú te gozas y sabes que tu vida no tiene tanto valor como el alma, porque por eso vino Jesús. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que vino a rescatarlo, amados. El enfoque que tenemos que tener ahorita es ponernos a cuentas con Dios. Si me voy, gloria a Dios, dijo el apóstol Pablo. Si me voy, bendito sea Dios, es ganancia, yo estoy con el Señor. Obviamente tocamos temas también. ¿Y qué pasaría? Yo le decía a mi esposa, ¿qué pasaría si se van mis hijos? ¿Qué pasaría si te vas tú? Yo tengo que prepararme, amado, por si eso Dios no decidiera. No lo sabemos. No podemos tener un Dios, una lámpara maravillosa que se va. La Biblia, si usted la lee, cuando dice ustedes, generación perversa, pedían milagros y milagros no se les dará. Nosotros tenemos que empezar a tener temor de Dios, tener comunión con Él, empezar a conquistar el corazón de Dios, hablarle a nuestros hijos de Dios para que una generación se levante. Y me decía mi esposa, ¿y qué pasaría, Dani, si van cayendo uno a uno la generación de nosotros y Dios deja a los jóvenes? Y me acordé cómo eso hizo en el desierto. Y yo le dije, Señor, que sea tu voluntad. Solamente ayúdame a ministrar bien a mi familia para que se queden fuertes por si yo me tengo que ir. Pero aún no es tristeza. Estamos preparándonos, ahorita estamos gozándonos en una transmisión. Ahorita los puedo saludar, mañana no. Y si no nos vemos aquí, pues nos vemos allá, mis amados hermanos. Porque son promesas divinas. Si no, Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, ya perdí. No, Él sabía que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y así será. Usted se va a morir y en un abrir y cerrar de ojos usted va a estar en la presencia del Señor, adorando al Rey. Y el otro también, la otra razón, Jeremías 29, 11. Fíjense qué hermoso pasaje, amados. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Y saben qué? Yo espero la vida eterna. Yo espero llegar con Jesús y me diga, bienvenido, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Por eso estos hombres no les interesaba nada de su vida. Decían, no, hombre, yo sé hacia dónde voy, yo sé quién soy, yo sé que mi maestro me va a cumplir. No voy a perder, porque mi alma está en las manos de Dios. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Fíjense que dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová, esperamos en Jehová que Dios va a pasar todo esto. Mi pregunta es la siguiente: ¿y qué si Dios te ha elegido a ti para irte a la presencia de Dios o a mí? Porque todos hablan de sanidad, de que Dios nos va a dar la victoria. Gloria a Dios, amados, pero el pueblo de Israel tuvo persecución, se tuvieron que esconder. No empezaron a declarar, vamos a reprender al enemigo en el nombre de Jesús, que caiga un rayo sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a profetizar. No, se escondieron. ¿Qué pasaría si tu vida y mi vida, Dios ya la eligió para caer en este tiempo, para bendición de otros hermanos? Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Toda tribulación, toda prueba es para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y nos establezca en la verdad que es en Cristo Jesús. Y segunda de Pedro 3:9,
Por eso dice, estas son razones, ¿verdad?, para disfrutar tu vida al máximo. Y bueno, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amados. Todo se trata de arrepentirse. ¿De qué sirve que ahorita Dios te diera mucho trabajo, te diera mucha economía y tu la cena llena de arroz, frijoles, huevos y todo te hubieras preparado para pasar un año encerrado sin nada de qué preocuparte, si tu alma se fuera al infierno y no te arrepentirías de que realmente estamos fallando delante de Dios? Este tema no solamente es para arrepentirse el mundo entero, sino la misma iglesia, amados. Y el mundo necesita de Dios, nosotros también. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Fíjense lo que dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, el que venciere. Entonces, no es sencillo, no es fácil, no está qué fácil, pastor, que usted habla de su propia fe. No, yo hablo de la palabra de Dios, amados. Dios quiera, mucha gente dice, no, Dios nos va a dar la victoria. Dios quiera que así sea, decía Jeremías cuando los profetas hablaban. Decían, no va a pasar nada, Dios nos va a bendecir. Dios quiera que eso suceda. Pero está escrito que iba a venir todo esto, amados. Y Jesús vino a esto. Y con esto vamos a terminar este tiempo. Disfruta tu vida al máximo. Hay muchas cosas porque tienes que disfrutarlas. Si tú te enfocas bien, vas a tener fuerzas. Si tú te enfocas bien, vas a tener gozo, no vas a estar todo amargado en tu casa. Si tú te enfocas bien, vas a poder estar bendiciendo, vas a poner alabanzas, la gente te va a escuchar y va a poder recibir una palabra de bendición de parte tuya, porque el gozo de Dios es tu fortaleza. Si te salva o no, eso ya depende de Dios, amados. No podemos tener temor a la muerte. La Biblia dice, no tengas temor al quien mata la vida, mas su alma no puede quitar. Tengan temor a Dios. Todo se trata de eso, de tener una vida eterna. La gente que no conoce a Dios y que dice, es que yo amo a Dios, pero no obedece su palabra, nunca la ha leído, no saben cómo orar. Jesús hoy te dice, ven, entra conmigo, cierra tu puerta, pídeme perdón y acéptame como tu único Señor y Salvador. Deja la idolatría, deja el pecado, deja todo lo que no me agrada y entrégame tu corazón. Y tu iglesia, levántate, si estás dormida, levántate y vamos a ir juntos en la adoración a Dios para que este tiempo sea un tiempo de gloria. Y obviamente Jesús vino a esto. Dice Jesús en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y creo que aquí hay mucho oprimido. Habemos muchos oprimidos. Porque esto no es algo tan sencillo como, ay, gloria a Dios. No, esto apenas empieza, amado. Pero aquí está la llave. El antídoto para que usted se goce es la oración y entregarle tu corazón al Todopoderoso y empezar a disfrutar de las promesas de Dios y dejar de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Porque entonces no te vas a gozar y no va a haber gozo. Porque le has abierto la puerta, ¿verdad? A la duda, la puerta a la incredulidad, la puerta al pecado. Vas a estar amargado, vas a hablar lo que hay en tu corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si esta semana nosotros pecamos, fallamos, vamos
vamos a levantarnos, amados. Y la Biblia dice: si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, yo iré, los perdonaré y sanaré su tierra. Todo es la reconciliación. Todo es ponernos a cuentas con Dios, y Dios va a sanar nuestra tierra. Porque Dios no miente a su palabra. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios, amados. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Voy a leer por último y con esto vamos a orar. Filipenses 1:21. Pastora, ¿tiene Filipenses 1:21 ahí? Ya lo encontré. Es que está 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya olvídate de que si te vas a morir o no, olvídate de eso. Olvidémonos de eso, familia. Túmbense el rollo, como dice Nancy. No macayo. También dice Nancy, no macayo. Y ahorita está diciendo: qué oso, papá. Vamos a disfrutar la vida. Tenemos ejemplos bíblicos para poder disfrutar la vida al máximo. De verdad, hermanos, Dios nos eligió en este tiempo. Dios no se quedó dormido y de repente dijo: ay, ¿qué está pasando? Santo, ya se me fue un virus, no lo detuve a tiempo. No, Él firmó que los ataques van a caer varios, pero yo sé que a través de eso la iglesia se va a levantar y va a venir un avivamiento grande a esta nación, y vamos a ver la gloria de Dios, porque la Biblia dice que el que cree verá la gloria de Dios. Y si no lo veo yo, lo van a ver mis hijos. Mis hijos van a ver ese avivamiento que se viene a esta nación, amados. Si no lo ve mi esposa, si no lo ve Fernando, si no lo veo yo, si lo ve Luis solito, bueno, hay que prepararlo, porque es el próximo, ¿verdad? El próximo Luis, que se va a hablar de que hay un avivamiento en el arca, porque yo sí creo que voy a ver la gloria de Dios. Este virus no tiene más poder del que Dios le otorgue. Cuando Jesús lo arrestaron, Él dijo: mira, tú no tienes ninguna autoridad sino la que Dios te ha dado solamente. Y el coronavirus, amado hermano, no tiene ninguna autoridad en tu vida más que la que Dios le da. Algunos de ustedes, les voy a decir qué va a pasar: les va a dar, y van a llegar a un lugar donde hay mucha gente, y ustedes van a tener que orar a Dios, y Dios los va a usar para poder llevar consolación y vida eterna a la gente que se va a partir con el Señor, porque todo esto se trata de rescatar almas para Cristo. Y nos vayamos a la presencia del Señor. Y recuerda esto: el gozo del Señor es tu fortaleza. Disfruta la vida al máximo. Vamos a orar para despedir. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Esto solamente es algo que tú ya habías dejado, ya tenías en tu plan perfecto, con un propósito eterno. Nosotros no le tenemos temor a este gigante. Nosotros queremos aprender a tenerte temor a ti, Señor, a prepararnos porque tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dentro de la iglesia se han abierto puertas, hemos visto pornografía, muchas veces dentro de la iglesia hemos hablado groserías, muchas veces dentro de la iglesia hemos murmurado, ha habido malos pensamientos, división. Perdónanos, Señor, porque dentro de la iglesia hemos sido inconstantes, de doble ánimo. Perdónanos porque muchas veces no hemos creído lo que tú hablas. Perdónanos y vivifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que cierre Eduardo, yo quiero hacer un llamado a tu vida, familia. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, este es el tiempo, porque lo único que te va a poder dar fuerzas es Jesús. Judas vivía una religión. Judas vivía no sé cómo poderle llamar, pero simplemente aparentó ser cristiano, pero no lo era. Y tú necesitas tener una relación íntima con Jesús,
Porque Judas, como no le conocía y no tenía esa intimidad con él, cuando vino la persecución, cuando vino la prueba, se mató. Pero los otros discípulos sí fallaron, pero se pusieron tristes y Jesús los rescató. Entonces yo te voy a invitar a hacer esta oración. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero arrepentirme, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, abrirle mi casa para que venga y me dé fuerzas en este tiempo porque he estado muy afligido. Vamos, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones, te pido que toques mi corazón, que me des hambre y sed por tu palabra, que tu presencia venga sobre mí para poder hacer tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser esas personas que el nombre de Dios esté en el libro de la vida, y quiero que me aceptes como tu hijo. Perdóname, Señor. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y que el gozo de Dios sea mi fortaleza para poder disfrutar mi vida al máximo, y cuando yo me vaya sé que voy a tener vida eterna. En el nombre de Jesús.